desarrollar temas, y a la vez que me deja desarrollar el tema, me está educando con ejemplos de vida que van de acuerdo al tema que yo estoy desarrollando. Y ahorita, antes de que terminaran las alabanzas, me vuelve a maravillar porque nos da esta alabanza que dice: Hosana, Hosana, el Señor resucitó. Y esa es la parte esencial del tema que vamos a tocar esta noche. Entonces él solito nos acomoda, nos acomoda todos los temas, las canciones, las alabanzas, sin ponerme de acuerdo con los muchachos, pues nos dio esta alabanza tan hermosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, vamos a pedirle al Padre que nos bendiga, hermanos, para que pues podamos tener nuestro corazón abierto, ¿verdad?, para recibir su palabra. Padre bendito, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das esta noche, Señor, de venir a rendirte esta alabanza. Sabemos que sin tu voluntad no estuviéramos aquí, Señor. Te agradecemos que nos traigas, que nos bendigas, que nos quites todo lo que estorbe cuando estamos en camino de venir a tu casa, Señor. Tenemos nuestros corazones dispuestos, Padre, a que tú tomes morada en ellos, a que dejes esa semilla, Señor, que es vida eterna, a que fructifique en ellos y que nosotros podamos transformarla en milagros que tú nos pides que hagamos, Señor. También, Señor, ponemos, y personalmente pongo mi mente, mi corazón, mis labios en tus santas manos, para que seas tú el que se encargue de guiar las palabras que van a salir de mi boca, que seas tú el que les dé la fuerza, que les dé el sentido y que las lleve a los corazones que las necesitan, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo bien amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de continuar les voy a dar la cita, una de las primeras citas, vamos a ver varias, es Mateo 12:40. Y una parte de nuestra vida, hermanos, que creo que todos tenemos, es que a veces nos sentimos cansados, ¿sí? A veces tenemos relaciones, a veces en nuestra familia, tenemos relaciones con amigos, ¿sí?, con hermanos, y a veces esas relaciones nos causan agravios. A veces hay mucha felicidad, pero de repente hay momentos en que te causan dolor, ¿sí? A veces no son las relaciones, a veces la misma vida te va llevando, te va dando bendiciones, te va progresando, y de repente sin aviso alguno tropiezas, te caes y fracasas, o todo lo que vas tú formando pacientemente, de repente de un día a otro desaparece. Y cuando esas situaciones pasan, hermanos, tú entras en un momento de frustración, un momento de dolor en tu corazón, y se te enfrentan a ti oportunidades para que vuelvas a reiniciar en lo que habías estado trabajando, pero a veces no puedes hacerlo, ¿sí? A veces te limitas, solito te atas en tus acciones y dejas que se te pasen esas oportunidades. No te das el valor, no te llenas de fortaleza para que puedas volver a empezar, para que puedas disfrutar de la bendición de la resurrección que el Señor te ofrece. ¿Sí? Vamos bueno, para ti, hermano, que a veces piensas, para ti es el mensaje de esta noche. Vamos a Mateo 12:40. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es una cita profética, ¿sí? Una cita profética con respecto a la resurrección. Y el Señor me pidió que esta noche tradujera esta cita a nuestro lenguaje actual, a lo que manejamos normalmente día a día, para que nos podamos entender. El Señor con esta cita nos está diciendo
que después de cualquier derrota, Él quiere que volvamos a empezar, ¿sí? Él no quiere que nos quedemos caídos, Él quiere que reiniciemos nuevamente, porque para eso nos trajo, para llegar a ciertos puntos y progresar y crecer, que nuestra fe, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, que nuestra fe crezca y pueda ser una fe grande o de gigantes. Tengo 3 ejemplos de una infinidad de ejemplos que podríamos tener. Son 3 historias de gentes que triunfaron mucho en esta vida. Y pues les voy a narrar brevemente, ¿sí? Esta era la primera historia de un hombre que quiso formar varias empresas, 5 o 6 veces. Y la primera vez pues quiso formarla y el conocimiento que tenía de lo que él quería desarrollar no fue suficiente y fracasó. En la segunda empresa igual el conocimiento y quizás que no supo invertir su dinero volvió a fracasar y por 5 veces consecutivas cayó por los suelos, ¿sí? Y al grado de que sus inversionistas lo dejaron y ya no querían ayudarle. Pero la 6ª vez él continuó empujando y esta 6ª vez triunfó. Ese hombre se llamaba Henry Ford, fundó la compañía de carros, la Ford Motor Company. Otra historia es de un dibujante que fue despedido de la compañía editorial donde él trabajaba, y la razón de ese despido fue que le faltaba creatividad, que los dibujos que él hacía no se podían utilizar en esta compañía y que no iban a vender, ¿sí? Entonces eso se le quedó muy grabado y después de eso aplicó y tocó muchas puertas para poder conseguir trabajo y quizás consiguió alguno otro, pero le volvieron a decir lo mismo, que no tenía imaginación. Después de muchos fracasos, él se sentó un día, porque él no dejaba de dibujar, se sentó en su mesa de trabajo y cuando estaba esperando la inspiración, voltó a sus pies y pasó un ratón en medio de sus pies en el suelo y le dio inspiración eso y empezó a dibujar. ¿Y que creen? Que ahí nació la historia del ratón Miguelito, y el señor que se llamaba Walter Disney, pues hacía una leyenda de su vida, ¿no? A pesar de todas las profecías negativas que se le habían dado. Otra historia es de un deportista que cuando estaba como en high school fue corrido del equipo de básquetbol porque no tenía puntería. Por más que tiraba la pelota, no le atinaba a la canasta, y decía el coach que él no tenía vocación de deportista. No puntería y no vocación de deportista. Imagínense qué pesada está esa profecía que le estaban dando. Bueno, muchos años después, ese mismo personaje, en una entrevista que le estaban haciendo en la televisión, le decía al entrevistador: ¿sabes qué? Yo he fallado 9,000 tiros de canasta, 9,000 tiros, no he atinado, ¿sí? He perdido más de 300 juegos en mi vida. Como más de 30 veces me han dado la oportunidad de que yo haga el tiro ganador del juego y lo he fallado, ¿sí? Pero eso nunca me ha detenido. Siempre me vuelvo a parar enfrente de la canasta y lo vuelvo a intentar, porque sé que en más de alguna ocasión voy a volver a atinarle. Y cada vez que yo le atine va a ser un paso hacia el triunfo en mi carrera. Y ese señor se llama Michael Jordan. Ya sabemos qué exitoso fue él. Entonces, me podría quedar dándoles más historias, hermanos, de gente que fracasó, tropezó, se cayó, recibió profecía negativa en su vida muchas veces, ¿sí? Y no la aceptó. Ellos decidieron siempre, después de cada fracaso, volver a empezar, volver a intentarlo. Les voy a dar otra cita, que es Lucas 5:14, para que la vayan preparando. Muchas veces nosotros, hermanos, somos catalogados por el lugar de donde venimos, por la manera como vestimos, por la raza a la que pertenecemos, ¿sí? Y somos catalogados y nos pueden decir: tú por ser de este origen no vas a poder volver a empezar.
porque no tienes la fortaleza de corazón para hacerlo, el Espíritu no te puede ayudar. Y si aunado a eso, hermanos, en algunas ocasiones puede ser que seamos divorciados, que estemos separados de la familia, que tengamos problemas porque nuestros hijos son rebeldes y ya no nos escuchan, que nuestro trabajo nos corrieron y que estemos con fracasos. Si le aunas a eso, ¿cómo te catalogan? Entonces tienes muchas razones para no volver a empezar, ¿sí? Pero cuando haces caso de esas razones, empiezas a perder tu fe y empiezas a dejar creer en que Dios te puede ayudar. Empiezas a dejar de verlo, empiezas a dejar de esperar recibir la bendición que Él está ofreciendo. Y el Padre en la siguiente cita nos va a dar un ejemplo muy claro de lo que Él quería, ¿sí? Vamos a Lucas 5, del 4 al 6. ¿Ya lo tienen? Amén. Cuando terminó de hablar, y este es Jesucristo, le dijo a Simón: boga o navega mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas que en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, ¿sí? Jesús no le estaba diciendo a Simón: ¿podrías echar la red nuevamente para ver si te va bien? Él no estaba sugiriéndole, Él estaba dando una orden divina. Pedro, yo sé que vienes de toda una noche ardua de trabajo, en la cual intentaste, tirando la red al agua y no pudiste pescar nada. Pero yo, el Hijo de Dios, te estoy diciendo: ve, empieza otra vez, tira esas redes al agua. ¿Y qué pasó? Les entregó los peces en abundancia. Así como llega la bendición de Dios, los entregó en abundancia. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que entender, hermanos, cuando Cristo habla, nos está dando órdenes divinas, ¿sí? No es opción la que nos da. No es opción de volver a empezar. Tenemos que volver a empezar después de cada tropiezo y de cada derrota. Yo creo que lo que a los cristianos lo más feo que nos puede pasar es resignarnos, hermanos, porque cuando nos resignamos perdemos las ganas de seguir adelante. Escuché en unas prédicas en internet un cuento que decía que el diablo estaba como en bancarrota, tenía que vender sus armas pues para poder subsistir, y al primer comprador que llegó le dijo: ¿sabes qué? Te voy a vender todas mis armas, llévate el arma de la lujuria, de la mentira, de la venganza, todas, pero me vas a dejar aquí el arma de la resignación. Le dice el comprador: ¿pero por qué? Es que yo no quiero llevar todas. Dice: no, dice: llévate todas, pero esta me la dejas. Bueno, ¿pero por qué la quieres? Oh, dice: es que con esta arma, dice, si yo logro que todos los hombres se resignen, que bajen las manos, que bajen la cabeza, que pierdan las ganas de continuar adelante, he logrado, ¿qué puedo lograr con eso? Ganar la batalla más grande que yo quiero lograr. Dice, que el hombre se rinda y nunca alcance el propósito para que fue creado desde el momento de su creación. Imagínense la resignación, el darse por vencidos, todo lo que nos ocasionaría. Por eso Jesús, cuando anduvo con nosotros, pues siempre resaltaba mucho la fe, ¿verdad? En dónde la encontraba. Y todas las personas a las que les dio milagros es porque siempre estuvieron dispuestas a volver a empezar, ¿sí? Había personas pues, con ya problemas muy serios, pero que
se arriesgaron por la fe en Dios a volver a empezar y obtuvieron sanación, obtuvieron beneficios en sus relaciones y continuaron adelante. De las personas de las historias que les di al principio, yo no sé si esas personas son cristianas o si tenían a Jesús en su corazón. Solamente ellos lo saben. Pero ¿saben qué? Imaginémonos que no lo tenían. Qué maravilla que aunque no tenían a Dios en su corazón, pudieron tener la bendición de la resurrección por el simple hecho de que fueron hechos a imagen y semejanza del Creador. Imagínense, sin tener quizás esa bendición, porque son muchas las historias de éxito, y no todas esas historias van a tener a Cristo en su corazón, pero tuvieron éxito. Imagínense qué más poder pueden tener si por el simple hecho de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios podemos resucitar de esa manera. Ahora, si tenemos la fe con nosotros, esa resurrección va a ser poderosa, mi hermano. Voy a dar esta, que es Juan 2:19. Esta noche nos está hablando Jesús, hermano, de nuestros sueños. Dice que a veces hacemos un funeral de nuestros sueños porque los dejamos que se vayan perdidos entre todos los fracasos que a veces nos puede tener la vida preparados para nosotros. Pero Él nos dice: no dejes que tus sueños se caigan, porque la semilla tiene vida y está ahí en tus sueños. ¿Sí? Si Dios te puso un sueño en tu corazón, es porque ese sueño se va a cumplir. ¿Sí? Dios no te pone sueños que van a quedar en el olvido. ¿Sí? Dios te va a llevar hasta el cumplimiento de ese sueño. Quizás tarden a veces, porque a veces sí pasa, pero siempre vas a llegar a donde Dios te tiene destinado que llegue. Y Él no quiere que caigamos en una mediocridad espiritual. ¿Sí? El Señor no nos está sugiriendo en este día que volvamos a empezar. El Señor nos está diciendo: vuelve a empezar. ¿Qué? En mí, y vuelve a empezar para que llegues hasta el destino que te tengo preparado. Bueno, vamos a Juan 2:19. Y dice Juan: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora está volviendo Jesús a confirmar la profecía de la resurrección, hermanos. Está volviendo a decir: levántate, vuelve a empezar. Y en este momento es importante que recuerdes que eres creado a imagen y semejanza de Dios, y que por tal causa estás heredando la bendición del poder de la resurrección. Cuando la gente usada por el enemigo te empieza a dar profecía negativa, cuando te empieza a decir: tú no vas a poder levantarte, tú no vas a poder continuar, ese fracaso ya te tumbó y así te vas a quedar toda la vida. Hermanos, tú tienes que decirle al enemigo: no, yo no acepto esa profecía, tú no tienes ningún poder sobre mí, no hay poder que tú tengas en mi vida. ¿Sí? Dice la palabra que ningún arma que se levante contra ti te va a poder dañar, porque tú estás agarrado de Dios. ¿Sí? Dile al enemigo: el único que tiene poder sobre mi vida y el único que me puede dar profecía, la cual yo voy a aceptar, es mi Padre Todopoderoso que está en el cielo. Amén. Vencer al enemigo no es fácil, hermanos, porque usa muchas armas. ¿Sí? Hay una lista interminable quizás de armas que él usa, pero voy a hacer mención de algunas. La siguiente cita que vamos a ver es Santiago 1:8. ¿Sí? La indecisión.
La indecisión, cuando uno se equivoca repetidamente, empiezas a tener duda cuando quieres volver a empezar, porque ya caíste y te equivocaste y te tropezaste de nuevo, y a veces no aprendes que el camino que ya andaste lo tienes que empezar a evitar, y quizás el camino es más largo, pero tienes duda, ¿sí? En Santiago 1:8 la palabra nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando ya fracasaste y Dios te dice vuelve a empezar, tú vas a tener dudas, hermano, pero tienes que confiar en Él, tienes que decir: está bien, Señor, yo voy a seguir tu consejo y voy a volver a empezar. Cada experiencia que tenemos en la vida es un comienzo nuevo, hermano, es una experiencia de resurrección, porque son cosas que vamos aprendiendo. Un ejemplo muy claro, cuando nos casamos, los que ya estamos casados, llegamos al matrimonio, pues aprendiendo todo, ¿verdad? Lo bueno, las complicaciones, porque pues no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, y vamos siempre para adelante, y vamos construyendo, y vamos tratando de solucionar todos los problemas que se nos enfrentan. Pero una persona que se casó, que se tuvo que divorciar porque sufrió una infidelidad, se volvió a casar, sufrió violencia doméstica y se volvió a divorciar. Cuando viene Dios y le dice vuelve a empezar, ¿qué le va a decir? No, ya me equivoqué 2 veces, ya no quiero entrar ahí, porque ya sabe el camino que recorrió y ya tiene duda, ¿sí? Ya tiene duda de volver a empezar. Pero te tienes que agarrar de tu fe y tienes que creer que cuando Dios te dice vuelve a empezar, es porque Él te está esperando con cosas muy grandes al final del camino. Amén. La siguiente cita va a ser Eclesiastés 11:4. Y aquí se trata del perfeccionismo, hermanos. Esta razón es... Bueno, esta arma que usa el enemigo es muy engañosa porque nos hace creer que hacemos lo correcto cuando estamos haciendo lo incorrecto, cuando estamos poniendo en cuestión las cosas que se deben de hacer. Vamos a ver qué dice la palabra. Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Traducido en otras palabras dice: si esperas las condiciones perfectas, especiales, nunca vas a hacer nada. ¿Sí? Nunca vas a hacer nada. Mis hermanos, hay cosas por las que a veces no se tiene que orar, ¿sí? Hay cosas por las que ya no le puedes decir a Dios voy a orar para ver si lo hago. ¿Cuáles son esas cosas? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos que nos dejó son leyes espirituales a las cuales ya estamos obligados desde el momento en que entregamos nuestro corazón al Señor, ¿sí? No nos vamos a levantar el día jueves o el día domingo y vamos a ponernos a orar y decir: Señor, dime si cuando llegue a mi reunión en la iglesia tengo que dar el diezmo. No, mi hermano, eso es una ley a la que tenemos que obedecer. Dios nos la dio. Ya no podemos cuestionarlo, ya no le podemos preguntar. Igual si vas caminando o por donde el Señor te lleva y te encuentras a una persona en necesidad, llorando, caída, quizás tirada en el suelo, no te vas a parar y vas a decir: Señor, por favor, dime si tengo que ir a predicarle a esta persona. No, mi hermano. El Señor no nos sugirió que fuéramos a predicarle a todas las criaturas del mundo. El Señor nos ordenó que fuéramos a predicar a todo el mundo, que lleváramos su evangelio a todos los corazones de la tierra. Ya no podemos ponernos a cuestionarlo si lo tenemos que hacer. Ya tenemos que actuar automáticamente. Entonces el enemigo usa esa arma. Nos quiere volver perfectos en nuestros pensamientos para que cuestionemos las órdenes de Dios. Pues tenemos que ser muy inteligentes, hermanos, para no caer en ese juego.
La siguiente cita va a ser Proverbios 29-25. Y retomando un poquito el tema del perfeccionismo, acordémonos que la vida cristiana es una vida de fe, mi hermano. Y la fe que se nos entregó es una fe que se tiene que utilizar para hacer y llevar los milagros del Señor a todos los rincones de la tierra. ¿Sí? No nos podemos quedar sin actuar, tenemos que predicar, tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que ir a orar por personas en necesidad, tenemos que ayudar a nuestros hermanos, y tenemos que amarnos los unos a los otros. Eso es el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Proverbios 29-25 nos dice en la primera línea: el temor del hombre pondrá lazo. Y con esa línea nos vamos a quedar. Y ese se traduce como el temor a un nuevo fracaso. ¿Sí? Voy a dar un testimonio, es personal, en mi carrera profesional. Cuando yo llegué a Tijuana, trabajé 10 años en una de las empresas que tiene mi compañía, y a los 10 años se me dio la oportunidad de promoverme a una oficina en Estados Unidos. Entonces yo llegué a la oficina y empecé a observar todas las actividades, y el enemigo me hizo que creara un temor, que le diera nacimiento a un temor, ¿sí? Porque yo llegué y yo no hablaba inglés muy bien. En mi mente yo pensé que sí, pero no era cierto. Entonces llegué, y una de las actividades que vi era con los, le llamamos CSR, que son representantes de servicio al cliente. Tienen que estar contestando el teléfono y atendiendo a clientes, a veces contentos, a veces enojados, reclamos, infinidad de cosas. Y obviamente pues todo en inglés, porque nuestro mercado es americano. Y yo llegué y de inmediato, mi hermano, de inmediato nació en mí un temor a no recibir llamadas telefónicas, porque yo no iba a poder hacerlo. Si yo no hablaba bien el idioma, ¿cómo iba a poder hacer eso? De alguna manera me la figuré, y pasó año y medio sin que yo tuviera la necesidad de estar atendiendo el teléfono. Y para mí eso estaba bien, porque yo me podía concentrar en otra actividad que yo tenía que hacer, y siempre había alguien que me ayudaba, porque me ha tocado la fortuna de trabajar con personas muy buenas y me ayudaban a contestar el teléfono, y yo me salvé. Después de año y medio de trabajar muy duro, me dio Dios una recompensa y me dieron una promoción para ser manager, office manager. Me preguntaron: hey, ¿quieres ser office manager? Claro que sí, digo, claro, yo quiero ser office manager. Bueno, pues déjame, te vamos a hacer un examen. Lo pasé, me ayudaron ahí con el inglés, y llegué, y el primer día que entro en mi oficina, muy flamante, y ahí me siento, y ¿qué creen que fue lo que pasó? Ring, mi temor, mi recepcionista me dice: Hugo, tengo un cliente muy enojado que quiere hablar con el office manager para que nos solucione sus problemas. Imagínense, por año y medio evité enfrentarme a mi temor. Y cuando quise tomar la oportunidad, no estaba preparado. Subsistí en la posición de office manager por algún tiempo, pero hubo muchas áreas que yo no pude dominar por la carencia de esa habilidad. ¿Sí? Porque un office manager está ahí para solucionar todos los problemas que los clientes te vayan a referir, y son clientes que están en diferentes estados de la Unión Americana. ¿Qué me pasó? Llegó un punto donde tuve que ser bajado de esa posición, ¿sí? Por la carencia de esa habilidad. Hermano, cuando tú le das nacimiento, cuando tú le das creación a un temor, tienes que enfrentarlo, tienes que procesar ese temor, mi hermano, ¿sí? Porque si no lo haces,
no vas a poder volver a empezar. Lo que quieras iniciar, simple y sencillamente el temor te va a tener atado como un grillete al suelo. Y quieres pelear y ese grillete, ese temor te va a jalar hacia abajo. No vas a poder avanzar. ¿Sí? Y eso es lo que el enemigo hace, te crea esos temores para que tú te rindas, para que tú los evadas y digas, sí, yo voy a poder seguir adelante, pero no, Señor, no. Cuando el temor está ahí, lo que Dios quiere es que derrotes al enemigo. Él quiere que lo enfrentes, que proceses ese temor y que le digas al enemigo, vete de mi vida. Yo te voy a vencer, tú no me vas a espantar y no vas a limitarme, tú no me vas a quitar la oportunidad de yo recibir la bendición de la resurrección que mi Padre, el Dios del universo, me está ofreciendo y me ha dado desde que me creó. Amén. Gloria a Dios. Otra cita es Mateo 5:38 al 41. En este caso vamos a hablar del orgullo, hermano. El orgullo es una arma muy poderosa que tiene el enemigo, ¿sí? Nos llena a veces de vanagloria, nos pone en un pedestal, bueno, hace que nosotros nos pongamos en un pedestal, ¿sí? Hace que nosotros querramos ser el centro del universo. Hace que nosotros querramos que todas las personas se muevan alrededor de nosotros. Y esa es una trampa muy fuerte, hermanos, muy fuerte, porque cuando te encierras en ese sentimiento, cualquier cosa que pase a tu alrededor que no vaya acorde a lo que el enemigo te está diciendo que tiene que suceder, va a crear una herida en tu corazón, va a crear una herida en tu espíritu, te va a lastimar profundamente a veces, ¿sí? Y cuando tu corazón se lastima, ¿qué creen que hace el enemigo de inmediato? Ya ven que les mencioné las otras armas. Empieza a sacar de su bolsillo y dice, aquí va el arma de la venganza, se la voy a poner en el corazón. Y aquí va el arma del resentimiento, se la voy a poner para que no le hable más a esta persona. ¿Sí? Aquí va otra arma, el arma del odio, para que crezca ese sentimiento feo en su corazón. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos, cuando puede sembrar el arma del orgullo en tu corazón. Vamos a Mateo 5:38. Y estas son palabras de Jesús también. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Palabra de Dios, hermanos. Lo que Jesús está pidiendo en esta cita, hermanos, pues no es pasividad, ¿verdad? Quizás no está hablando literalmente. Lo que él está tratando de dar a entender es que cuando tu corazón está herido por alguna de las causas que hemos mencionado, cuando él te dice, ya te dieron la mejilla y la otra, tú tienes que dar ese paso adicional de humillación, quizás a veces, para que tu corazón pueda sanar de la contaminación que ya entró en él. Algunos han escuchado que cuando ofendes a alguien o alguien te ofende, a veces tú tienes que ir y decir perdón, ¿sí? Y que el perdón pues no es para la persona, el perdón es para ti, para tu corazón. Jesús dice, no seas pasivo, pero renuncia al derecho de la venganza personal. Necesitas estar listo
para humillarte por el reino de Dios. Entiende que la venganza no es tuya, la venganza es de Dios, y Él la controla, y Él es el que sabe si debe existir o no debe existir. La siguiente cita, es en Isaías 49, 16. Una de las armas más difíciles para los humanos, para los cristianos, de la cual tenemos que combatir, es cuando el enemigo nos hace creer que Dios se ha olvidado de nosotros. 49, 16. Isaías 49, 16. Pues cuando el enemigo dice: voy a sembrar en estos cristianos, en estos humanos, esa creencia de que Dios ya se olvidó de ellos, ¿sí? Para eso nos dice la palabra de Dios en Isaías 49, 16: he aquí. Hay una línea antes de esta, que dice: yo no te he olvidado, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Yo no te he olvidado, te tengo grabado en las palmas de mis manos. ¿Sí? Esta es la palabra que el Señor te está dando, que Él no quiere que tú caigas en la falsa verdad que te está dando el enemigo de que Dios te ha olvidado. Y muchas veces Dios te va a poner en medio de una tempestad, hermano, ¿sí? Y tú en esa tempestad vas a caer, te vas a tropezar y vas a decirle: Señor, ayúdame, Señor, ya no puedo continuar, ayúdame, por favor. Y el Señor no va a volver a verte. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya sabe tu capacidad, ya sabe que tú todavía puedes volver a levantarte, ¿sí? Tú todavía puedes volver a iniciar, puedes usar el poder de la resurrección. Pero uno no lo entiende, ¿sí? Uno cree que Dios ya no le está haciendo caso, cree que Dios ya lo ha olvidado. Y aquí hay un momento bien difícil en la vida del ser humano, en el cual el diablo se aprovecha. Cuando perdemos a un ser querido, hermanos, ese es un punto de debilidad muy grande del ser humano. Muchos no sabemos cómo asimilarlo. Cuestionamos a Dios. Creemos que nos está haciendo daño. Creemos que nos está arrebatando lo que nos pertenece. Y nos duele. Nos duele mucho que un ser querido se va. Pero tú tienes que creer, hermano, que tu ser querido ha regresado a su casa, a la casa del Padre. Tú no puedes creer al enemigo cuando él te dice que Dios se ha olvidado de ti, que te está hiriendo y te está quitando a alguien. No, mi hermano, ese ser querido que ya se fue, le pertenece a Dios. Él nos lo prestó para que dejara una semilla de vida en nosotros, para que dejara una enseñanza permanente en nosotros. Nos prestó a un ser eterno, porque todos somos eternos, nuestro espíritu es eterno, y Dios está prestando a esos seres queridos. Entonces no caigamos en el juego del enemigo, hermanos. Cuando estás así en esos momentos, es